Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora. Vamos una vez más en este espacio compartiendo la palabra del Señor. Hoy queremos hablar un tema muy importante en estos tiempos tan difíciles, saber que podemos acudir a una cobertura, podemos acudir a un Salvador, podemos acudir a un protector y a un redentor. Hoy vamos a hablar sobre el poder del Goel o el redentor que es Cristo. El Goel, Amén. cuando hablamos de un Goel en hebreo, estamos hablando del pariente más cercano, que significa pues uno que redime o uno que recibió o compra de nuevo lo que hizo Cristo con nosotros. Y vemos a través de la palabra del Señor, vemos cómo el hombre desde Génesis, el ser humano cayó y entregó lo que es su herencia y entregó su autoridad, entregó la paz, entregó su relación con Dios porque caminaba con Dios en el jardín, hablaba con Dios, entregó su relación directa con el cielo y entregó también su salud porque cuando el hombre cayó y pecó, pues Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, o sea, una separación de vivir en esa gloria donde todo estaba suplido, donde había salud en abundancia, donde el ser humano tenía todas las necesidades suplidas, solamente necesitaba cuidar de lo que Dios le había entregado. Y podemos ver cómo eh, se quiebra esta relación, son expulsados del jardín y cómo el hombre empieza a padecer y a conocer lo que es la muerte y la separación de lo que es la presencia de Dios. Y ahí es donde Dios, en su infinito amor y en su bondad, empieza a traer ese plan para que venga un Goel o un redentor. Un Goel era alguien, un pariente cercano, que cuando esa persona pobre de la familia había perdido todos sus bienes, tendría que ese Goel debería ser una persona rica que tuviera posición y un familiar cercano. Sabemos que la palabra del Señor habla que Cristo es nuestro hermano mayor, o sea que es el pariente más cercano de nosotros y ese Goel, ese era pues un redentor que venía a liberar y a pagar el precio de la persona que estaba esclava o estaba atada para recuperar su herencia. Sabemos que Cristo vino a todo esto, a redimirnos, a acercarnos al Padre, a reconectar el cielo con la tierra y nuevamente volvernos a casa para que nosotros volviéramos a casa y recuperar todo eso. Pero lo más bonito del Goel o ese pariente cercano o ese hermano mayor de nosotros que es Cristo, era la responsabilidad que tenía era redimir las oportunidades perdidas por su pariente. Yo creo que hemos Qué perdido lindo. muchas oportunidades a través del pecado porque el pecado nos lleva a no dar en el blanco y a perder oportunidades, a perder bendiciones, a despilfarrar la herencia como el hijo pródigo y una cantidad de cosas, pero cuando Cristo viene, pues Él dice, claro, yo voy a redimirlos y voy a redimir las oportunidades nuevamente. O sea que tenemos un Goel, o un Goel, un redentor, un liberador, un liberador que está recuperando oportunidades para nosotros. Entonces la responsabilidad es muy grande porque si hay alguien que pagó el precio, recuperó las oportunidades, abrió las puertas, reconectó todo, ¿cuánto más será la demanda de parte de Dios para con nosotros? Si alguien dice, pues las ha desaprovechado, pero yo voy y vuelvo y las recojo cada una de esas oportunidades y vuelvo y se las entrego para que camine, eh, la responsabilidad es alta y grande. Levíticos 25:25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Esto lo establece la ley mosaica, establece pues esta ley del Goel, del pariente más cercano que viniera a redimirlo. ¿Por qué? Porque no tenía ni la capacidad económica o espiritual
para recuperar lo que había perdido. Y eso nos pasó a nosotros. Llegamos a un punto de una incapacidad, pues donde el rescate de nuestra vida, de nuestra alma y de todas las cosas y del plan divino se necesitaba un Goel, un redentor, un hermano mayor, alguien que fuera rico. Pues sabemos que Cristo es el Hijo de Dios y que es el Hijo de Dios y que es rico, que se despojó a sí mismo, humillándose, haciéndose semejante a hombre, dejando que su gloria se despojó de todo, pero Él es rico, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que tiene el poder y el señorío para redimirnos en todas las cosas. Entonces tenemos que entender y entrar y saber que Cristo tiene el poder para redimirnos y devolvernos todas las oportunidades. La pregunta es, ¿usted quiere todas esas oportunidades nuevamente de vuelta? ¿Quiere nuevamente de vuelta todas esas oportunidades y volverte a conectar con el Padre, o seguir desconectado, desperdiciando y despilfarrando tu vida? Y cuando perdemos oportunidades, ¿qué pasa? Todo ese tipo de cosas que van a traer tristezas, depresiones, amarguras, frustraciones, porque si seguimos desperdiciando y no entramos en el plan de Dios, pues vamos a caer en una cantidad de cosas. El perder oportunidades, siempre en algún momento de nuestras vidas vamos a hacer un balance y vamos a ver que algo nos hace falta. Entonces Dios quiere que volvamos a todas esas oportunidades, y por eso Cristo, cuando empezó a predicar en sus primeros mensajes, dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, es un momento de reevaluar en qué tenemos que arrepentirnos. Y uno dice: pero eso ya que yo esa palabra atrás, que arrepentimiento, que pereza, yo ya me sé eso. No, esa es la clave para volver a recuperar las oportunidades. Independiente de lo que hayamos hecho, Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios muy hermoso y muy precioso, donde Él quiere que volvamos a esa conexión divina con Él y que nos volvamos a su presencia. Mire, con Adán y Eva pasó algo muy particular. Ellos pecaron, deshonraron a Dios, pero la Biblia no cuenta de que ellos volvieron a hacer altares para Dios y cosas, sino que en su descendencia salieron hombres y mujeres justos. O sea que eso indica que, entre comillas, quedaron heridos con Dios por haberlos sacado del jardín. Entonces el ser humano, cuando no entiende que ha fallado y que ha dañado un diseño, un plan o una ruta establecida por Dios, pues se enoja con Dios, sigue perdiendo oportunidades y se desconecta y se hiere con Dios. Hay gente que está desconectada y herida con Dios, aún sabiendo que han fallado. Entonces ahí es donde nosotros debemos entrar a lo que es la humillación, para que ese redentor, ese Goel, nos pueda sacar de la esclavitud y nos pueda llevar de nuevo a lo que es la libertad. Pero tiene que haber un reconocimiento en que hemos fallado. Tenemos que mirar si algo se mueve o algo pasa en lo espiritual, es porque en algo estamos fallando, y esa es la parte que nunca queremos ver. Si en algo no estamos fluyendo espiritualmente, algo está sucediendo. Si nos están atacando demasiado, es porque tenemos puertas abiertas. Todo tiene un porqué. Entonces no es porque el enemigo sea más fuerte, sino porque es muy fuerte la desconexión que tenemos nosotros con nuestro Redentor y con la oportunidad y la puerta que Dios nos abre. Y cuando la persona en el Goel o mataban a alguien, había un vengador de la sangre. Cuando mataban a la persona, actuaba como el vengador de la sangre y perseguía al asesino. O sea, la palabra del Señor es muy tremenda y muy poderosa, y es que cuando nosotros entramos bajo ese poder del Goel, los amigos de Dios son nuestros amigos, los enemigos de Dios son enemigos de Dios, pero no que nosotros los vamos a maldecir, no que nosotros vamos a decretar cosas. O sea, Dios se convertirá en los perseguidores de ellos. Entonces es muy tremendo poder caminar bajo el poder de ese Goel y de ese hermano mayor, que Él es el que pelea nuestras batallas, Él es el que nos da las salidas, Él es el que va a proporcionar nuevamente esas oportunidades en nuestras vidas. Entonces es un momento donde mucha gente está perdiendo muchas oportunidades, es un momento donde mucha gente se está cerrando puertas espirituales, donde mucha gente está cerrando aún ciclos con Dios. ¿Cómo así que cerrando ciclos con Dios? No quieren nada con Dios,
a Dios lo tienen apartado del Redentor, tienen apartadas las bendiciones y como que han cesado las bendiciones, como que llegaban a un punto de estancamiento, y cuando uno llega a un punto de estancamiento, ahí es donde nosotros debemos entrar a recapacitar qué es lo que está pasando, si estamos bajo ese poder del Goel, o en el peor de los casos ya lo estamos viendo como algo natural. Cuando yo me acostumbro a lo que es la unción, la presencia, o me acostumbro a una persona, puedo caer en lo que es el irrespeto y puedo caer en el costumbrismo, que el costumbrismo me va a llevar a la religión y la religión me va a llevar a abrir puertas y el abrir puertas me va a llevar a perder oportunidades. Entonces es muy delicado todo este tipo de cosas. El Goel fue usado para referirse a las cosas consagradas, o sea, que lo que a las cosas consagradas a Dios, y también el Goel se refería a Dios como a Dios redimiendo al ser humano. Entonces es Dios redimiendo al ser humano, porque Dios siempre quiere redimir al ser humano. Somos la expresión máxima de Dios, la creación más hermosa, más preciosa de Dios, y esa es la que Dios quiere que le dé mayor altura a toda su creación, porque fuimos la mayor expresión de toda su creación, como la corona, por decirlo, de la creación. Entonces esa corona tiene que dar honor a su Redentor, a su Goel. Y mire lo que dice Job capítulo 19, versículo 15, dice, 25, perdón, 19, 25, Job 19, 25 dice, yo sé que mi Redentor vive, wow, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después, mire lo que dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, o sea, la caída, o sea, y me va a levantar. Yo sé que Él vive, yo sé que mi Goel tiene poder de devolverme las oportunidades, de levantarme, de libertarme, de sacarme de la esclavitud, de volverme a enrutar, porque ese es el problema de mucha gente también, que vienen esos acusadores a la mente y dicen, no, pues que yo ya me equivoqué, no hay posibilidad de que yo me levante. Cuando hablamos de un Goel, es alguien que da oportunidades, que recupera lo que se ha perdido. Entonces muchas veces nos quedamos en una historia pasada de lo que ya hemos perdido, y se nos dificulta levantarnos. Necesitamos ser fuertes mentalmente, mentalmente aquí, y sacudirnos del polvo, lo que dice Job. O sea, la confianza de Job dice, no, yo sé que mi Redentor vive, y después de una prueba muy brutal, haber perdido la familia, haber perdido las finanzas, haber renegado en contra de Dios, haber renegado el día que fue engendrado, dijo, ¿por qué no morí? Haber contendido con Dios, haber peleado con Dios, haber cuestionado a Dios, y después va y dice, no, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Goel me va a redimir, yo sé que me va a dar oportunidades, yo sé que va a volver a levantarme, y el postrer estado de Job fue impresionante, impresionante, y él dice, después por allá dice, uy, yo sí soy insensato, o sea, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, o sea, yo hablaba de Dios, pero no me había encontrado con Dios. Yo tenía todas las cosas bien, pero cuando me sacudieron el cimiento, de verdad, lo que tenía yo de Dios era muy pobre. O sea, entonces, aquí está diciendo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él conoce todo de mí, yo sé que Él sabe todas mis debilidades, yo sé, entonces tremendo, debemos saber que Él está vivo y que puede hacer muchas cosas con nosotros. Ahora, Cristo es nuestro Redentor, el Goel redime, el Goel tiene el derecho a redimir todo lo que hemos perdido, o sea, todo lo que hemos perdido, no sé qué sueños, qué cosas hayas perdido, qué cosas están en stand-by, qué cosas necesitan reactivarse, qué cosas necesitan moverse, o sea, el pago, la deuda, necesitamos volvernos a Él, y Él está dispuesto a qué, a redimirnos en todas las áreas, y pagó el precio total. ¿Qué más le quedó faltando a este Goel? No le quedó faltando nada. Leo esta cita, Hebreos capítulo 4, versículo 15. 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, el impecable. Cuando nos unimos, cuando nos unimos al impecable,
el poder del Goel se desata sobre nosotros, el poder de la resurrección, el poder de la resurrección, el poder de restablecer nuevamente esa relación con el Padre. Porque si se restablece la relación con el Padre nuevamente, pues todas las cosas en nosotros van a empezar a tener vida. Si las cosas están muertas en tu vida en este momento, necesitas restablecer nuevamente esa conexión con el cielo. Ya está todo pago, ya está todo hecho, ya está todo listo, pero necesitamos restablecer nuevamente esa conexión. Ay, hermoso, hermoso todo este tema y mire, estamos en un momento donde se puede diferenciar entre cuando todo se traía bien, todo está en orden, no le hace falta nada a la persona y parece que camina en una paz. Pero cuando esa persona se ve amenazada, se ve en riesgo, empiezan las crisis de afuera y de adentro, empieza a evidenciarse si de verdad la persona camina en la paz de Dios o si era en esa paz, digamos, una paz Ficticio. ficticia que es temporal y que la provocan unas buenas situaciones, unos buenos tiempos, pero cuando venimos a la presión, a la angustia, nos damos cuenta de que si sabemos, ahí nos vamos a dar cuenta si caminamos en la paz sobrenatural de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, todo razonamiento, la que sobrepasa aún toda realidad. Y estamos en tiempos muy complicados, pero la paz de Dios siempre ha sido necesaria para el ser humano, pero cuando las amenazas aumentan, obviamente se nos hace más importante revisar si de verdad tenemos la paz de Dios, que es la que nos dio en Cristo. Es necesario que hoy entendamos y sepamos cuál es nuestra verdadera condición, si estamos caminando en esa paz o si estamos angustiados y turbados y confundidos como está la gente que no tiene a Cristo. Entonces es muy importante en un momento donde hay amenazas de guerra, de plagas, de enfermedades, donde hay amenazas de inseguridad, la inseguridad está aumentando, donde hay amenazas de problemas económicos y hay una cantidad de amenazas con drogas, donde los adolescentes, hay unas crisis tremendas en adolescentes con problemas de drogas y hay una cantidad de desorden, pero viene la paz de Dios y tiene la capacidad de traer orden a una mente, traer orden a una casa y poder pasar al otro lado. Ahí es cuando veníamos hablando en temas pasados sobre la necesidad de tener una mente sana, una mente equilibrada, de tener paz mental, es porque es imposible poder enfrentar una crisis, poder enfrentar una situación si no tenemos esa paz. Y esa paz mental, que es la salud mental, tiene que partir de la paz que Cristo nos da. Entonces, mire, hay algo que está pasando actualmente que es supremamente preocupante. Nosotros nos damos cuenta de demasiados casos que nos llegan con historias de personas que se están suicidando, o sea, cómo el suicidio está actualmente a la orden del día, está aumentando a niveles inimaginables como en ninguna otra época, décadas se había visto y está ocurriendo entre personas entre los 15 y los 29 años, es donde es más propenso a recurrir a esta salida, pero no tiene nada de salida. Quisiera antes de seguir hablando de la paz que nos da nuestro Goel y nuestro Yeshua, quería hacer un paréntesis hablando de esta problemática tan grave, tan triste, porque cree uno que esto es para otras personas, cuando apenas gente de pronto de muy lejanas a uno, cuando de pronto viene uno a entender de que esto está amenazando a muchas personas aún cercanas, pero en un silencio que ni los familiares habían identificado que había este riesgo. Entonces, es muy triste porque mire, cuando una persona conoce de Cristo, conoce de la obra redentora de Cristo, a duras, no siempre ha entrado a experimentar esa paz.
que es algo de lo que vamos a hablar ahora. O sea, muchas personas dicen conocer al Salvador, pero no caminan con la paz que él ganó en la cruz. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice en Isaías 53. Y muchos, aún conociendo de esa obra, no han logrado entrar en esa paz. Tienen una supuesta paz, pero porque todo está en orden. Si algo llega a moverse, nos daríamos cuenta que no tienen esa paz sobrenatural. Entonces, aún conociéndolo, no la tienen. Hay otro segmento que le conocen a Cristo y caminan en esa paz sobrenatural a pesar de. Pero hay otro segmento de la población que no conoce nada de Cristo, no conoce nada de las escrituras y se es tan difícil para una persona querer poder ayudar a alguien así si no conoce la obra salvadora, si no conoce qué fue lo que el Mesías hizo, es casi imposible poderle hablar de esa paz. Entonces se vuelve muy triste porque se siente uno como impedido para ayudar a alguien que no conoce a Cristo, pero que sí necesita paz. Entonces diría uno, vamos a hablarle de Cristo. Resulta que hay personas que aceptan y lo reciben y abren su corazón y hay personas que se cierran totalmente y dicen, no, 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 déjeme así, yo mejor recurro a drogas, a psicólogos o haré cualquier cosa, pero no me hable de su Dios. Entonces se pone muy triste la situación, como decía mi esposo, cuántos beneficios se pierden y están perdiendo los seres humanos por no reconocer a ese Salvador. Entonces nos queda la tarea de los que lo conocemos de hablarles, quieran o no quieran, orar por ellos, orar por los que están en esas situaciones tan vulnerables y como lo hemos dicho antes, hay una explosión de problemas mentales exagerados. ¿Vas a decir algo? No, lo más tremendo no es hablarles, es qué reflejamos nosotros, porque si reflejamos pura turbación y problemas, yo creo que el ejemplo más grande es la vivencia de cada uno de nosotros y cómo la gente nos ve pasando las pruebas, porque muchas veces hablamos de lo que no conocemos ni de lo que no vivimos. Y ahí no hay derecho legal, lo que decía el Salmo 151, cuando David empieza a hacer la oración del arrepentimiento, dice que los transgresores se volverán a Dios cuando Él se arrepienta. Entonces, si dentro de nosotros no empieza el cambio, pues el cambio no se va a generar alrededor a punta de consejos, porque esto no es una consejería, sino que es una palabra que tiene vida. ¿Y cuándo va a tener vida la palabra del Goel y del Padre para redimir a los hombres? Cuando nosotros nos alineemos a lo que el Padre desea y quiere que hagamos y que vivamos como debe vivir. Yo puedo decir, sí, yo recibí a Cristo y abrí mi corazón, pero todavía no estoy viviendo eso, o sea, no he abierto totalmente mi corazón, porque cuando hay desajustes y hay falta de arrepentimiento, siempre se va a perder la paz y el gozo también. Esas dos cosas se pierden cuando no estamos haciendo la voluntad del Padre, el gozo y la paz, las dos banderas del cristiano. Entonces, son los dos medidores que debemos estar revisando, como en el carro, el aceite y el agua, que si no Sí, tiene los dos se va a quemar el motor. Entonces, total. ¿qué ve la gente en nosotros? Es lo que deberíamos nosotros preguntarnos. ¿Qué ve la gente? ¿Qué está reflejando la gente? ¿Ven caos en nosotros? ¿Ven amargura? ¿Ven rabia? ¿Ven desazón? ¿Ven tristeza? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que estamos reflejando nosotros? Cuando yo digo, si ven paz, no es que a toda hora nos estemos riendo, no, ¿qué reflejamos? Esa es la cosa. Eso es muy importante porque a veces dice uno, bueno, la gente por qué no quiere, la gente por qué no recibe, o no les hemos dado el suficiente testimonio, ¿cierto? No Lo los que hemos inspirado. inspirado muy bien a que escuchen del Dios al que yo les sirvo. Entonces, mire, la problemática de los suicidios está tan impresionante y uno ve un cuadro, sobre todo en los jóvenes, que les cuesta consagrarse, les cuesta rendirse a Dios y cuando viene la situación difícil, viene un bloqueo emocional, mental, y ahí es donde pues, podrían colapsar. Entonces, sí hay que estar muy vigilante de este tema, sí hay que conocer cómo se mueve una persona, qué comportamientos tiene, si se está pasando por la mente hacer una locura, que hay que hablarle a la gente qué consecuencias hay si usted hace una cosa de esas.
Esto hay que saberlo porque estamos jugando con toda una eternidad, sí, hay que saberlo. Entonces, mire, qué es el suicidio? El suicidio es el acto por el cual una persona se provoca la muerte de forma intencionada, planeada. Por lo general es consecuencia de un sufrimiento psíquico o en un momento de desesperación, lo que les decíamos, problemas mentales, distorsiones mentales, todo, o sea, se dejó desequilibrar la mente, vino el enemigo a tomar ventaja, le cerró el mundo y ya no encontró más que hacer. ¿Qué pasa? Eso hoy en día se está dando pues por muchas situaciones, generalmente se está dando por problemas interpersonales, emocionales o de pareja, por problemas financieros también. ¿Y qué pasa? Que todos estos problemas que están actualmente, crisis, malas noticias todo el tiempo, todo esto hace que venga una presión, venga un estrés, venga un trastorno mental, venga una alteración en todo lo que es lo psíquico, viene lo bipolar, viene el trastorno de personalidad y si a esto le aumentamos cómo las personas buscan en el escapismo de las drogas y el alcohol, esto acaba de colapsar. Entonces sí, hay que estar muy cuidadoso de este tipo de comportamientos en personas que tengamos cercanos porque porque ellos tienen que conocer y tienen que saber qué dice la palabra frente a este tema. Entonces, mire, es algo muy impresionante que cada 40 segundos en el mundo se está suicidando una persona. O sea que en un minuto ya van dos personas, casi que para la segunda persona. Dios santo, esto es demasiado escalofriante y cada vez que las cosas aprietan más, pues va a haber más presión y se va a inducir a que esto ocurra más seguido. Entonces, hay algo muy importante y es saber qué dice la palabra. Mire, la palabra del Señor en el Antiguo Testamento decía que, sí, que la sangre significa la santidad e integridad de la vida humana. Derramar la propia sangre o la de otro viola la propiedad de Dios. Pediré cuenta, dice el Padre, de vuestra sangre por vuestras almas, a todo animal y al hombre que mata a su hermano. Pediré cuenta del alma del hombre. Todo el que derrame sangre humana tendrá su propia sangre derramada por el hombre, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Esto está en Génesis capítulo 9, versículo del 5 al 6. Mire, lo del suicidio es tan delicado que, mire, una persona cuando mata a otro, sabemos toda la cantidad de consecuencias que hemos aprendido por lo que es el tema de derramamiento de sangre. Se crea una esterilidad, la persona se vuelve errante, tiene problemas de ira y quedan una cantidad de consecuencias, pero aún con todo eso la persona sigue con vida y un día puede arrepentirse, puede pedir perdón y Dios perdonarlo y si se muere, Dios darle salvación. Pero si una persona se suicida y ya termina con su existencia, ¿cuándo ya se va a poder arrepentir y cuándo va a poder pedir perdón por ese error? Imagínese lo delicado, o sea, el asesinato es de las más cosas más graves, pero cuánto más el suicidio, porque el que asesinó queda con vida para pedir una nueva oportunidad. El que se suicidó ya no queda con oportunidad. Esto lo hace demasiado delicado y cuando el Señor dice el quinto mandamiento, dice no matarás. Este mandamiento incluye el asesinato y la complicidad en el asesinato. Entonces, si yo atento contra mi vida, pues obviamente participé, fui cómplice de ese asesinato. Y hay algo muy importante también, es que cuando el Eterno nos dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, cuando una persona también atenta contra su propia vida, está atentando totalmente contra este mandamiento porque no se supo amar, no pudo lograr aprender a amarse, no fue capaz de amarse y esto pues obviamente va contra este mandamiento. Y lo otro, perdón, yo interrumpo ahí, Ujú. atentar contra la vida y hay muchas clases de suicidio, no solamente envenenarse y ahorcarse. Yo me puedo ir matando sistemáticamente con la forma de alimentarme y estar atentando en contra del templo del Espíritu Santo, que eso es otra forma también que hay gente que
sufre de azúcar y pues sigue consumiendo azúcar y cosas y no se cuida como debiera cuidarse, está atentando. Hay muchas maneras de atentar en contra de la vida. Cuando también no nos cuidamos ni cuidamos la salud, también nos puede dar, si usted se mete acalorado a la nevera, le puede dar un derrame, también es atentar y una cantidad de formas, porque cuando hablamos de suicidio, pues creemos que solamente es coger un lazo, tomarse un veneno, pero muchas veces jugamos con la salud y jugamos con lo que Dios nos ha dado y el cuerpo atentamos y le damos lo más duro que podamos cuando no cuidamos o usted con un celular en una oscuridad viendo en esa oscuridad está forzando los ojos, se le dañan los ojos o le va a resultar un problema en la cabeza o algo, cualquier cantidad de cosas que estamos como forzando el cuerpo, eso es atentar también y hace parte de lo que es dañar el templo o suicidar o dañar ese diseño. Todo esto hay que saberlo, hay que entenderlo y vamos a dar cuentas a Dios, vamos a dar cuentas todos. Y mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Entonces, aquí habla de dos términos, habla de los cobardes y de los asesinos. Sabemos, ya entendimos cómo sí cabe ahí el tema de los asesinos. Sabemos que no solo se atentó contra un ser humano, solo que era él mismo, la misma persona se atentó contra el primer mandamiento porque no pudo llegar a amarse hasta poder superar una crisis y buscar ayuda y cuidar su propia vida, no pudo cuidarse a sí mismo, también se atentó contra ese mandamiento. Y tercero, aquí habla de la cobardía. La cobardía es aquella que es temerosa de enfrentarse a alguien o a algo, de tomar una decisión por sí mismo. Es alguien que se escuda detrás de otros y acusa a otros y no asume responsabilidad. Entonces, una persona tiene que saber, alguien que esté en este lío o en esta situación tan dura, tiene que saber que si atenta contra su vida, en Apocalipsis 21:8 es muy claro. ¿Por qué? Porque esta vida dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. O sea, Dios dice, no tengan cobardía, no tengan temor, todo lo pueden en Cristo. O sea, Dios siempre nos ha inspirado, sé fuerte y valiente. Si yo estoy con ustedes, pues todo siempre nos ha inspirado, es que en Él todo lo podemos lograr, en Él todo lo podemos conseguir. Entonces, la cobardía es decir, no, Dios, no quiero nada con usted y yo no quiero luchar más. Entonces, eso también lo tienen que saber. Entonces, todo este tema, ¿de qué se trata? En entender de que Dios sí nos da el recurso de la paz. Mire, Dios sabe lo clave, lo necesaria que es la paz para el ser humano, que si no fuera así, llegaríamos a la locura, y esto es bíblico. Mire lo que dice en el Salmo 85:8, escucharé lo que hablará Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, amén, para que no se vuelvan a la locura. Y habíamos dicho que la locura es la turbación de espíritu, es la falta de esa paz mental, la turbación, la locura es perder el dominio propio, es perder el horizonte, es dejar que una situación venga y te tape y ya no puedas discernir si hacer una cosa o la otra. Todo eso es locura, es turbación de espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? Si le pedimos a Dios paz, Él nos la va a dar, Él nos va a dar esa paz que ganó Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sabes decir algo? No, hay algo y es que el Señor, cuando hablamos del Goel y de todo este tipo de cosas, nos debemos apropiar de los beneficios que el Señor nos da y dice que Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, necesitamos la paz y el gozo más que nunca en este tiempo. Ahora, cuando hay paz, el cuerpo va a estar estable. Cuando la paz se pierde, pues empieza a desequilibrar químicamente el cuerpo y empiezan a venir enfermedades. La angustia trae enfermedades, puede detonar una gastritis, migrañas. ¿Cuántas enfermedades pueden estar operando? Dolores en las articulaciones, los huesos.
inflamación en el vientre también, una angustia, la falta de paz es muy tremenda, o sea, ese es el primer punto donde el enemigo va a ir a atacar y cuando se pierde la paz es la puerta más grande para los demonios donde van a llegar, o sea, siempre que uno tiene un problema, ¿qué es lo primero que se roba? La paz y el gozo, las dos banderas que debe tener levantada el cristiano. Y nosotros tenemos que pedirle mucho al Señor siempre, Señor, deme esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aún en la prueba, clamarle y decirle, Señor, yo necesito esa paz, Señor. Lo que leímos ahora en Job, capítulo 19, que leíamos, mi Redentor vive, o sea, usted está declarando la palabra, Él vive, mi Redentor vive, independiente del problema que tenga, mi Redentor vive. A los que amamos a Dios todas las cosas nos llevan a bien. Estos son los que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Qué propósito Dios tiene con esta situación? Y no caer en angustiarme porque cuando no entendemos los mensajes de Dios, detrás de cada situación hay un mensaje encriptado que Dios nos quiere hablar. Entonces al no entender el mensaje, que viene angustia, que viene presión, que viene se me cerró todo el mundo, que viene hasta aquí llegué, que viene no hay salida. Entonces la salida es el suicidio, la salida es salir corriendo y dejar botado todo, la salida es tirar todo y dejar todas las oportunidades y botar todas las promesas de Dios. No. Entonces cuando ese es el problema de muchos de nosotros los seres humanos, tras de cada cosa que nos sucede hay algo que Dios quiere hablarnos, hay algo donde Dios quiere llamarnos la atención. Entonces, la situación que yo estoy viviendo, ¿qué es lo que Dios quiere hablarme? A menos que entienda ese mensaje encriptado, mi alma va a seguir con una angustia de alma, porque no está entendiendo el mensaje que viene encriptado del reino de los cielos. Dios habla de muchas maneras, entonces muchas veces vemos la situación y no preguntamos, Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿En qué me tengo que arrepentir? Sino que nos enojamos, cuestionamos a Dios, peleamos con Dios, cortamos la conexión con Dios, porque es que yo no entiendo esta prueba, y a mí por qué esto, yo no entiendo tal cosa, siempre es en la expresión, no, siempre que nos venga una situación difícil, Dios nos está llevando a más arrepentimiento, a todos, a usted y a mí, cuando nos pase algo contrario, es que Dios quiere que nos arrepentamos de algo, es que Dios está tocando esas campanas en nosotros diciendo cuidado, alerta, algo pasa, algo no está funcionando bien, algo no está de acuerdo al diseño de Dios. Entonces el Goel recuperó todo eso, nuestro Redentor, el Libertador, recuperó todas las cosas, recuperó todas las oportunidades, pero para entender y ir a esas oportunidades y a todas esas bendiciones, yo tengo que discernir qué es lo que Dios me está hablando. A menos que yo no discierna lo que Dios me está hablando, por eso mucha gente vive en angustia de alma y falta de paz. ¿Sabe por qué dan esas dos cosas? Cuando mi futuro es incierto y yo no tengo la claridad en mi camino, ni sé qué va a pasar conmigo. Pero cuando yo estoy claro y sé la voluntad de Dios, la angustia se va de mi vida. La falta de paz se va de mi vida porque yo estoy seguro y anclado en sus promesas, anclado bajo su presencia, anclado bajo su sangre. Entonces es esa angustia del alma porque esa angustia del alma viene porque hay falta de fe. Hay falta de fe. ¿Y la falta de fe qué es? Falta de obediencia. Porque la fe es obedecer. Entonces tenemos que ir mirando todo este tipo de cosas e ir entendiendo. Súper importante todo eso, amor. Y hay algo y es que, mire, siempre es importante y vital estar dependiendo de Dios. Siempre ha sido vital esa parte. Pero en estos tiempos donde la amenaza suena por cada lado, en cada área, por afuera del país, en otros continentes, en todo lugar, sí que vamos a tener que estar muy aferrados a Dios. Porque entonces si el ser humano cuando viene una crisis se desestabiliza, si no estamos agarrados de la roca, todo esto va a tomar ventaja. Ahora una persona que tenga, todo esto es para todos, pero si hay una persona que sea vulnerable en problemas psicológicos, en problemas de depresión, que se deprime fácil, sí que debería asegurarse, estar bien agarrado de la roca que es Cristo. Porque si usted sabe que ahí tiene, que es vulnerable en esa área, que eso cualquier cosa lo puede llevar a deprimirlo y llevarlo a una cárcel,
usted no podría darse el lujo de estar separado de su Dios, ni un solo minuto. Entonces, todos tenemos que estar aferrados de Él, todos. Pero si para acabar de ajustar hay estas debilidades, sí que lo tenemos que estar caminando en un arrepentimiento continuo, totalmente dependiendo de Él, no dejando que crezcan en nosotros sentimientos de amargura, de rebelión, de satisfacción con la vida y de enojarnos con Dios. No, 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 no. Aquí no hay sino que depender y agarrarnos de la roca. Hay algo muy importante y es que paz en hebreo significa shalom y paz significa la total destrucción del caos, la total destrucción de la confusión, de la contienda y de la ansiedad. Cuando en nosotros hay caos, hay confusión, hay ansiedad, es porque falta paz. Falta paz, entonces hay que pedirla, hay que declararla. A un problema, si ahí viene una situación conflictiva en tu casa, tienes que declarar la paz de Dios sobre ese problema para que ese caos se aquiete, para que ese caos se empiece a estar como en quietud y poder ver la salvación de Dios. Y la paz es salud mental también, ya, era eso. Exactamente, la paz de Dios no es ausencia de problemas. Muchas personas Ujú. creen que si todo está bien, entonces tienen paz, pero si algo se les llega a desestabilizar, se darían cuenta de que no caminan en esa paz sobrenatural. Y al igual, hay personas que tienen muchas cosas sin solucionar, pero aprendieron a caminar en esa paz Amén. sobrenatural de Dios. De esa es la que le estamos hablando, porque la otra es la que da el mundo, la otra es la que tiene condiciones. Si esto está bien, ahí está todo perfecto. Si eso se mueve, entonces no. Si me das un beneficio, te dejo tranquila. Si no me das ese beneficio, hay guerra. Entonces, esa no es la paz que Él ofreció. La paz que Él ofreció es la paz que es sobrenatural, que sobrepasa todo entendimiento. Es el tesoro más grande que puede tener un ser humano, porque si no hay paz, hay caos mental, y si la mente no está sana, de resto todo va a ser un caos. La toma de decisiones, vamos a tomar decisiones bajo presión, vamos a tomar decisiones equivocadas. El único que da esa verdadera paz sabemos que es Cristo. El mundo, los gobiernos a veces ofrecen paz y hacen pactos, pero eso de seres humanos es totalmente mentiroso. De hecho, dice la palabra que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Imagínense, eso es lo que da el hombre, hasta ahí da el hombre, hasta ahí da el enemigo, hasta ahí, puro engaño, cosas temporales, cosas, como decía ahorita, si me das esto, entonces te entrego esto, pero la única paz que permanece es la de Dios. Hay algo que tenemos que saber y es lo importante. Yo sí, pues uno sí lo escucha en las películas de la Biblia y todo, que cada que llegan a un lugar dicen shalom o paz, o la paz sea sobre esta casa, pero no lo había entendido como lo entendí con este tema, y creo que lo voy a empezar a hacer cuando llegue a un lugar. Si usted cree que en ese lugar usted es bienvenido, si usted cree que en ese lugar aman al Dios que usted ama, entonces usted debe decir la paz sea en esta casa. En vez de decir, hola, ¿cómo están? No, la paz de Dios sea en esta casa. Cambio la atmósfera, los bendigo con eso, declaro paz y plenitud sobre cualquier situación que esté operando en esa atmósfera, y lo debemos aprender a hacer porque Yeshua lo hacía. Cada que Yeshua llegaba a un lugar, el saludo para sus discípulos para siempre era la paz esté con ustedes. Entonces, cuando llegamos y declaramos la paz de Dios, estamos declarando que la bendición de Dios sea en esa casa, la plenitud de Dios sea sobre esa casa, el orden de Dios se establezca en esa casa, la prosperidad se establezca en esa casa. Y cuando yo llego a un lugar y digo la paz sea con ustedes, o sea, sobre esta casa, le estoy deseando armonía, le estoy deseando calma, paz interior, tranquilidad y bienestar. Esto es muy hermoso, esto es otra perla que nos encontramos en la palabra y no lo habíamos entendido así. Y yo creo que sí que el mundo está necesitando esa paz. Amén. Entonces, cuando en Juan capítulo 14, versículo 27, Yeshua dijo, mi paz os dejo. Él no dijo, la paz os dejo, no, mi paz, la que él sí vive, la que él sí experimenta, porque él es la paz. Él es la verdad, Él es la paz. Y dice, mi paz os dejo, mi paz os doy.
No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Entonces Él nos está diciendo aquí varias cosas. Está diciendo, el mundo está lleno de miedo y de turbación de espíritu. Muchos están perdiendo la cordura, muchos están ya en problemas psicológicos, otros están llegando al suicidio. Pero si usted me tiene a mí, si usted conoce a Cristo, que es la verdad, usted no podría estar en esa situación, porque es que Él me dejó su paz, Él me dejó Amén. parte de lo que es Él, de su esencia, en mí. Y si usted no tiene paz y dice conocer a Cristo, va a tener que revisar si de verdad ha tenido un encuentro con Él. Porque cuando hay un encuentro con Él, esa esencia de Él tiene que estar en mí. Y a Él lo identifica la paz. En otro dice, el mismo Yeshua nos está dando de la paz que Él experimenta y nos la transfiere a nosotros. En Mateo capítulo 10, versículo del 12 al 14, dice, y al entrar en la casa, escuche la instrucción que nos da, esto nunca lo habíamos hecho. Hay tantas perlas que no habíamos descubierto y que faltan descubrir en la palabra. Y al entrar en la casa, saludadla. Y cuando habla de saludarla, es decir, shalom, o decir, la paz sea sobre ustedes o sobre esta casa. Y decir, y si la casa fuere digna, vuestra paz, la paz que yo cargo, vendrá sobre ella. Por eso mi esposo decía ahora, no es cuánto hablo, es cuánto cargas para que le puedas transferir a otro de lo que cargas. Pero si no cargas paz, por más que hablemos, la otra persona, no, yo no estoy recibiendo nada. Dice, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Qué quiere decir? Cuando dice que si no fuera digna eso, si usted no es bien recibido en ese lugar, pues tampoco van a recibir su paz. O si en ese lugar no conocen el Dios al que usted le sirve, el Dios que le dio a usted esa paz, pues tampoco van a poder recibir esa paz. No hay problema. Yo quería dejarles esa paz. Yo declaro paz sobre esa casa y si no la reciben, no hay problema. Pero nosotros hacer la instrucción, la parte que Él nos dejó. Hay algo más y es que en Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 20, del versículo 20 al 21, dice, y diciendo esto les mostró las manos y el costado, Yeshua. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Yeshua les dijo otra vez, cuando llegó, dijo, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. O sea, otra vez que apareció en medio de sus discípulos, luego ya de haber resucitado, y el saludo fue paz. ¿Por qué Jesús a la hora de saludarlos? Porque a la hora de aparecérsele la primera vez después de haber resucitado, no encontró otras palabras sino paz. Esto tiene que Muy ser alto. muy importante. Si el maestro lo hizo, es porque era demasiado importante. Es porque él sabe que el ser humano sin paz solo puede errar y no dar al blanco. O sea, si no hay paz, si hay turbación, no vamos a dar al blanco. No va a haber claridad. No vamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Vamos a tomar malas decisiones. ¿Por qué lo primero que hizo no les dijo qué alegría verlos? No, de una vez decretó y declaró la paz sobre ellos. Créame que este tema sí es muy importante y si él lo hizo, nosotros lo debemos hacer. Y si usted cree que usted tiene paz, usted lo debe soltar y se lo debe desear a otros. La paz que el mundo da es condicional. Hay algo muy importante y es que, mire, necesitamos que Dios intervenga en muchas situaciones en nuestra vida, pero no podemos pedir con desesperación, no podemos pedir con un caos que ni sabemos, a veces pedimos mal y por eso no recibimos. Para tener una respuesta de Dios hay que tener quietud, hay que tener esa paz y eso se cumple porque mire lo que dice segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 17. Dice, no son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, escúchese. Tomen posiciones, tomen el lugar correcto. Usted tenga altar, pues. Esté en santidad. No esté hablando la shonjara todo el tiempo. Alinéese. Y luego dice, esténse quietos
y verán cómo el Señor los librará. Amén. Habitantes de Jerusalén y de todo Judá, no tengan miedo ni se asusten. Esta palabra es para hoy, para nosotros. Ante lo que estemos escuchando y viendo, no tengan miedo ni se asusten. Simplemente marchen mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Entonces aquí le está diciendo, mire, la guerra no es de ustedes, la guerra es del Señor. ¿La cita cuál es? Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. No es que se angustie, no es que qué voy a hacer, no es que voy a tomar decisiones desesperadas, no, estése quieto. Para yo estar quieto, yo necesito tener paz. Porque si yo no tengo paz, mi mente me va a decir que haga 20,000 cosas, que trabaje en mis fuerzas, que cometa más errores. Pero para yo estar quieta, yo tengo que tener paz. Esa paz sí es muy importante. Y más cuando Él la ganó en la cruz, en Isaías 53:5, dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. O sea, había una sanción que había que pagar por los pecados y era que tuviéramos turbación de espíritu todo el tiempo, que no pudiéramos tener ni un poquito de sosiego. Ese era el pago por el pecado. Ese es el pago que deja haber practicado brujería, hechicería, de haber asesinado, tantas cosas que cualquier persona pudimos haber hecho atrás. Esa era la cuota que nos tocaba, pero Él pagó la sanción, Él pagó el precio y usted y yo sí tenemos derecho a esa paz. Sí tenemos derecho a esa paz. No hay por qué no estemos caminando en quietud de espíritu, en un espíritu sereno, apacible. No hay por qué. El que camina en ira, el que camina en contienda, el que camina en tristeza, no puede decir que tiene esa paz. Porque esa paz tiene que venir acompañada de gozo. Yo tengo paz, inmediatamente estoy contenta. Pero si no hay lugar a eso es porque no hay paz. Hay algo muy importante y son las características de la paz. La paz es protectora, es súper hermoso. Miren Colosenses capítulo 4 versículo 7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, me blinda de que Amén. no peque, de que no haga cosas que no debo hacer. Acuerde que la palabra dice que sobre toda cosa guardada, guarde el corazón, porque de ahí mana la vida. Quiere decir que para yo guardar el corazón, yo tengo que tener paz, porque la paz viene y me blinda mi corazón. Una, dos, la paz es un medio para conocer a Dios. Porque a veces conocemos mucha palabra, pero no hemos logrado tener un encuentro con el Creador. No hemos logrado tener un encuentro con Yeshua porque no caminamos en paz. Y la paz es clave para poder conocerlo. Mire, el Pero no Salmo... caminamos en paz es Sí, porque cuando hay turbación de espíritu, porque hay rebelión en nosotros, porque hay resistencia a amén, rendirnos, a arrepentirnos. Ahí está la clave de todo. O sea, amén. ¿qué nivel de paz tenemos nosotros? Hay que mirar en qué nivel de arrepentimiento andamos. Lo que decíamos ahora, si conozcamos mucho, hay en cosas en las que tenemos que arrepentirnos, en ese carácter, en esa forma de hablar, esa forma de ser, ese orgullo, esa forma hiriente de hablar. Son muchas cosas en las que tenemos que arrepentirnos, no solamente de beber, bailar, fornicar, adulterar, porque hay muchas clases de pecados en los cuales no estamos dando en el propósito, Y mi muy hermano. importante, mire Mm. esto que les voy a decir. Es imposible tener paz, tener la paz de Yeshua y la que Él ganó en la cruz. Es imposible si yo no tengo paz con Dios. Si yo estoy enemistado con Dios, si yo estoy transgrediendo su palabra, si yo estoy convirtiéndome en enemigo de Dios porque estoy amando más al mundo que a Dios, yo no puedo tener la paz que Él me ofrece. Por eso decían, tomen las posiciones, es alinéese, tome su lugar en las filas, porque si usted no está en las filas, pues esto no es para usted. La paz es para el que está alineado y hace parte de ese ejército. Entonces esto es muy importante. No es que si yo lo declaro, no es que si la pido, no, usted primero tiene que estar alineado y usted va a gozar de ese beneficio de la paz.
3 decía, 2, la paz es un medio para conocer a Dios. En el Salmo 46:10 dice, estad quietos, mire, muy parecido a lo que dice Segunda de Crónicas, porque Dios no se contradice, es un Dios de parámetros, de principios, y vuelve y dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, primero esté quieto, tenga paz para que pueda estar quieto, y luego vea cómo es que yo opero, vea cómo es que yo abro mares, vea yo cómo le abro y cambio ese desierto en un valle fértil. Véame a mí actuar, pero usted esté quieto, usted tenga paz y esté alineado conmigo. Eso es muy hermoso. Tener quietud en el alma para que me puedan conocer. 3, la paz es un semáforo, esto sí es vital, para saber si hacemos o no lo correcto. Mire, Satanás no sabe imitar la paz porque no ha conocido la paz ni la va a conocer. Cuando usted siente paz en una situación, esta determina si usted está haciendo o no lo correcto. En Colosenses capítulo 3 versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, gobierne, dirija, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando la paz gobierna, escuche esto, la paz dirige. Cuando la paz gobierna tu vida, entonces la paz te está dirigiendo en cada paso y en cada decisión. Si la paz no gobierna tu vida, la paz no te está dirigiendo en cada paso. Entonces yo necesito asegurarme de que en mí gobierna la paz de Dios. La paz 4 es sobrenatural, solo Dios la puede dar. Cada vez que lleguemos a una casa decíamos lo importante de declarar y establecer esa paz. Entonces, todo este tema es demasiado valioso. Cada perla que el Señor entrega es un tesoro si la sabemos recibir, si la ponemos en práctica, si hacemos los correctivos que tenemos que hacer, todo lo que necesitamos para vivir una vida en plenitud dependiendo de Él. Cada vez nos damos cuenta que el Padre nos la da. El Padre todo lo ha provisto y en Yeshua sí que nos dio todo lo que necesitábamos. El Espíritu de Dios nos ayude y nos guíe en todo este camino, porque papá sí tenemos, Padre que provee, que da, que enseña, sí tenemos. Ya es que seamos obedientes. Bueno, Dios los bendiga a todos, la sangre de Cristo los cubra y qué bueno haber podido estar con ustedes nuevamente en este espacio. Y si algo nos falta, que el Goel, el Redentor, o Yeshua HaMashiach, nuestro Rey Salvador, nos lo añada y nos ayuda a caminar bajo el poder de la resurrección. Dios los bendiga a Dios todos. los bendiga.